calles, las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias voy. Andando en este mundo, haciendo historias van. Las casas, las paredes, el aire, hasta en ese día. Cazadores de historia, cazadores de historia, rodando por la vida, cazando historias voy. Rodando por la vida, cazando historias voy. Rodando por la vida, cazando historias voy. Desde el pasado más antiguo y remoto, las sociedades han demostrado un particular interés por las historias y los relatos dedicados a los orígenes. Desde los primeros trazos de escritura, en tabletas de arcilla, en papiro o incluso cincelados en piedra, mucho antes del Génesis bíblico, ya existían muchas y diferentes narraciones de la creación. Estas explicaban el inicio de los tiempos, el origen de las cosas y de la humanidad, mezclando en ellas a seres excepcionales y divinos en situaciones extraordinarias. Con el desarrollo de las grandes ciudades, ese afán reapareció. Surgió como la urgencia de agregar ese elemento extraordinario y excepcional a las humildes historias y ordinarios hechos que originalmente sucedieron en la primera etapa del poblamiento de los centros urbanos. Nació así el mito fundacional de las ciudades. Desde la antigüedad clásica, como Roma o Cartago, la urgencia por instalar y sostener ese mito fundacional épico se mantuvo en el tiempo, aún a costa de manipular u omitir a personas y hechos reales. Pero, ¿por qué sucedería esto? ¿Será quizás que así como los relatos de la creación ponían a la humanidad por debajo de seres excepcionales y divinos, el mito fundacional de las ciudades establece y justifica los privilegios y la preeminencia de un grupo humano sobre otro? Esta vez estamos en la Plaza 25 de Mayo. La Plaza 25 de Mayo es el centro de la ciudad de Resistencia. Estamos justamente en el punto central, bajo el monumento más grande de la Plaza 25 de Mayo, que es el monumento al Libertador General de San Martín. ¿Sí? Estamos en el centro de la ciudad de Resistencia y pensemos lo siguiente. Hoy día esto es el centro de la ciudad de Resistencia, pero realmente acá no tendría que ser el centro de la ciudad de Resistencia. No. ¿Dónde tendría que ser? ¿Dónde tendría que estar? ¿O por qué? Claro, en un principio sería Mitre, el presidente Mitre, decía que había una necesidad de que acá en el territorio haya una ciudad. Haya una ciudad por una cuestión económica. Está la cuestión del río, estamos cerca, y la comunicación tanto con Paraguay, con Salta, por el río Paraná, río Bermejo. Entonces había una necesidad de que haya una ciudad acá. Claro, aparte también tengamos en cuenta, Chino, el tema de que esto era territorio nacional y que existía la intención de poblar, vamos remitiendo a la gobernar es poblar, decía Alberti, la idea de poblar esto y poblarlo en beneficio de un desarrollo económico. Y en ese momento es importante lo que dice Chino respecto de la cercanía a los ríos. ¿Por qué? Porque los ríos eran lo que hoy son las rutas, digamos. O sea, no había rutas terrestres. No había caminos, de hecho, como pensemos hoy, y la comunicación entre provincias, entre localidades, era tortuosa y terrible por las condiciones malas de los caminos, la falta de mantenimiento, las condiciones del tiempo. Entonces, lo más rápido para el transporte de mercancía, para el comercio, eran las vías fluviales. Sí. Por eso va a ser tan importante el tema de esta cuestión que nos vincula a nosotros, junto con Corrientes también, al río. Sí, al ríos navegables. Incluso nosotros acá tenemos la salida a la Cuenca del Plata y de eso al Atlántico y de ahí al resto del mundo. Al mundo. O sea, bueno, por eso esa importancia que ve Mitre. Y bueno, pero de ahí tenemos otra cuestión que es lo que piensa el ministro Rawson, ministro del Interior, claro, el presidente Mitre. Que decía que si se enclava una ciudad en este territorio, crecía enormemente en
muy poco tiempo. Claro. Y bueno, el gobernador de Corrientes, Lagraña, comisiona a un ingeniero para que busque un lugar propicio para la ciudad, ¿sí? Claro. Sí, el ingeniero Coltrán. Este elige un lugar cerca del río Tragadero, a 500 metros del río Tragadero, ya cercano a lo que es hoy Colonia Benítez. Por sus territorios, por sus tierras, claro, por la navegabilidad del río Tragadero. Claro. Pero o sea, esto... aparte que es cierto también lo que dice Chino, que la tierra es más alta y es espectacular para la producción agropecuaria. Ajá. Agropecuaria. Pero no estamos en... Claro, no, eso quedó... Claro, acá parece que nos estamos metiendo algo que va a suceder en la presidencia de Mitre, que es el conflicto bélico, la guerra de la Triple Alianza, o sea, la guerra que sostuvieron Argentina y Uruguay, Brasil, contra la hermana República de Paraguay, ¿sí? Y eso, digamos que va a venir a posponer todos estos proyectos, ¿sí? por las causas de la guerra. Pero también, a causa de la guerra, se acerca a esta zona el coronel José María Ábalos. En lo que fue la colonia San Fernando del Río Negro, que ya hablamos en otro programa. Claro, la reducción jesuita, ¿se acordarán? Que dijimos que estaba emplazada en lo que hoy sería el cruce con la ruta 11, el triángulo, perdón, el triángulo. Sí. Ahí es por una quinta. Una quinta, claro, el patio de la quinta era lo que fue la reducción. La reducción. Pero anteriormente el ministro Rawson también piensa en otro lugar para la instalación de la ciudad. Claro. Es lo que fue también la reducción de San Buenaventura de Monte Alto. Claro, que está enfrente a Corrientes. Enfrente a Corrientes está a escasos kilómetros de Corrientes. Esa reducción estaba pensada para los hermanos indígenas, ¿sí? Y estaban bajo el cacicazgo de Leoncito. Leoncito, sí, que ¿sí? también que es también un a causa de la guerra, aprovechamos importante. A causa de la guerra de la Triple Alianza, le van a cortar todo tipo de comunicación, digamos, esa reducción queda aislada. Ajá. O sea, es un fracaso, digamos, claro. Leoncito, bueno, después vamos a ver qué pasa con Leoncito. Claro, los padres franciscanos no eran jesuitas. No eran jesuitas. Claro, y tenían la necesidad de la ayuda de Corrientes. Claro, y por la guerra eso se suspendió y se cortó. Ajá. Pero bueno, la cuestión es que José María Ábalos pone una quinta acá. También habían ya otros pobladores cercanos a la quinta que tenían que ver con... Los obrajeros. Y ahí Seitor, Ameri y otros... Sí, pero aparte de eso, Chino, aparte de esa gente y del... ¿Por qué decimos obraje? La vinculación respecto de uno de los potenciales de esta zona era la extracción de madera. Sí. Entonces, es natural una proliferación de obrajes, y la mano de obra de esos obrajes eran los hermanos indígenas y también, ¿sí? Gente que venía de las provincias vecinas. Salta. También paraguayos, salteños, santiagueños, ¿sí? Brasileños. Ajá. Todo eso va a ser el primer núcleo, va a estar integrado por esas personas, digamos. Ajá. Pero también van a haber personas que están fuera de ese circuito comercial, que son los carpincheros, por ejemplo. Carpincheros, sí. ¿Qué es el carpinchero, sí? Un bohemio, sí. Que vive un tiempo en una zona, un tiempo en otra zona, y se alimenta de la carne de carpincho y trafica con el cuero del carpincho y otras especies, obviamente, también. Para ponernos en contexto, estamos hablando de un grupo de personas que se dedica a la actividad del contrabando. El contrabando. Y vive el día, digamos. Claro. O sea, sí. No tienen paradero, o sea, son itinerantes, no tienen una casa. De hecho, hay anotaciones. Acá hay una cuestión que la vamos a poner acá, que es un dato de color, como solemos decir a veces. Cuando viene el general obligado, después de esto, ya con una comisión para delinear la ciudad, que es la comisión de Foster y Siltrand, como todo militar, hacían sus anotaciones, ¿verdad? Claro, de lo que veían, ¿no? Sus informes. Y va a recalcar con mucha fuerza que él está muy descontento con la gente que vive en el paraje. Claro. San Fernando. Claro, y subrayaba a los carpincheros. Subrayaba a los carpincheros por tildarlos de mal entretenidos. Pícaros, que no tenían residencia fija, o sea, no eran elementos de desarrollo para él, visto en esa lógica del progreso, del avance. Una especie de gaucho para... Claro, vendría a ser como la recreación del gaucho de La Pampa, el carpinchero. Que es otro detalle importantísimo. La mayoría de los carpincheros eran correntinos. Claro. O sea,
que estamos viendo acá que la primera conformación del núcleo de lo que es Hoy Resistencia estaba constituido por, dijimos, de las hermanas provincias, de Corrientes sobre todo, de Santiago del Estero, también de Salta, de Santa Fe, también a eso se suman los brasileños, muchos que se escapaban de la guerra, claro. O sea, hay una población también acá en un primer momento que va a ser afrodescendiente chino, Sí, que es otra sí. cuestión bastante invisibilizada, y la cuestión de los hermanos paraguayos, como dijimos, ese es el primer núcleo importante, que estamos hablando ya por un censo que se realiza en 1880, que existían cientos de personas acá viviendo. Censo para los que se dejaban censar. Ese es otro detalle, por ejemplo, los carpincheros no creo que No, se hayan claro, dejado, vamos a ser realistas, digamos. Si son muchas personas que también venían acá a trabajar en los obrajes, eran personas que tenían problemas con la justicia. ¿Sí? Y acá, al no existir fuerza policial, al no existir control, de hecho, no existía ni siquiera en la ciudad. Era una suerte de lejano oeste norteamericano. Claro, era un lugar donde se podía vivir de todo, Claro. ¿sí? Sin pagar nada, sin impuestos, sin persecución policial, sin pagar deudas de sangre, de nada. O sea que eso va a ser el motor en un primer... estamos olvidándonos de algo importante también, chino, que tiene que ver con la llegada de muchos correntinos, que no necesariamente son todos carpincheros, Claro, no, que más tiene bien. que ver con la fiebre amarilla. Fiebre claro. amarilla que se va a dar en el 71, estalla en Buenos Aires, pero también en otras provincias se replican, sobre todo en los grandes centros urbanos, y de Corrientes. No fue la salvedad. Corrientes también, mucha gente decide abandonar la ciudad de Corrientes y viene a sumarse a este núcleo, a este claro. heterogéneo, y a todo eso tenemos que sumarle también los hermanos indígenas. Claro, que fueron bastante desplazados de... Claro, a ver, hay una cuestión. Acá donde estamos nosotros hoy día, y estamos relativamente cerca de donde estuvo la quinta Claro. de José María Ábalos, eran tierras, en lengua indígena, se les llamaban tierras ondulantes o inundables. Entonces no estaban instalados viviendo permanentemente aquí asentamientos indígenas. Claro, Era un lugar de coto de cacería. casa, etcétera, porque era zona inundable, y bien que lo sabemos, los resistencianos sí, eso. claro. O sea, entonces ellos no se establecieron nunca acá totalmente, pero sí había mucho que vinculado a la cuestión del obraje, Ajá. trabajaban en los obrajes, y un apartado también de eso, el maltrato. Claro, está el informe de Stigland. Claro, bueno, uno de las personas que viene a hacer el diagramado junto con Foster de la ciudad de Resistencia, también asienta que él mismo se asombra del nivel de deshumanidad que Que tienen tienen los colonos hacia el aborigen, sería el indígena. al indígena. Entonces, eso también, o sea, con todo ese componente social y étnico y cultural, el carpinchero, el evadido de la ley, el obrajero, el santiagueño, El ese indígena. es el origen de lo que después va a ser la ciudad de Resistencia. Claro. ¿Sí? Vale. Bueno, estábamos hablando, Chino, del componente humano de este núcleo que se va desarrollando, ¿sí?, desde fines del siglo XIX en lo que hoy es la ciudad de Resistencia. Y tenemos que mencionar a otro grupo que se va a sumar, que le va a aportar su riqueza étnica a esta conformación, y estamos hablando del componente inmigrante. Inmigrantes, claro, los friulanos que fueron en un primer momento. Claro, nosotros en este momento estamos en el monumento que la plaza tiene, conmemorando, ¿no es cierto?, el aporte de inmigrante. Pero una cosa que tenemos que contar es qué es lo que estaba pasando mientras acá Se iba conformando. se iba conformando esto, ¿sí? ¿Qué está pasando del otro lado del mundo, del otro lado del Atlántico? Bueno, para hablar puntualmente del primer contingente friulano que llega en 1878, tenemos que pensar y remontarnos y trasladarnos, Chino, a Europa. Bueno, ¿qué está pasando? El Friuli, ¿qué es el Friuli? De ahí vienen los friulanos. Claro. Es un territorio que está al norte de lo que hoy es el país de Italia, ¿no es cierto? Pero en ese momento, Chino, no era Italia. A ver, los friulanos tienen su propia lengua, es un dialecto, es una lengua romance, que es similar un poco a una mezcla de italiano con una mezcla de austriaco, digamos, ¿sí? ¿Por qué?
Porque en ese momento, en 1870 y desde antes, y hasta el siglo XX, esos territorios van a estar en litigio, van a estar en continuo conflicto, y ahí tenemos ya una cuestión importante, entre aquellos que intentan unificar a Italia, hay 3 proyectos importantes en ese sentido que se van a desarrollar, y el Imperio Austrohúngaro, que lo sostiene como un territorio suyo. Si bien en un primer momento este movimiento unificador de Italia logra conformar un reino de Italia, no logra liberar a todos los territorios, no logra recuperar a todos los territorios que alguna vez formaron el Imperio Romano. Sí. Imagínense de lo que estamos hablando. Bueno, entonces, a esos territorios se les llaman, son territorios irredentos, que no fueron liberados. Pero, ¿qué sucede? En realidad, en ese momento que estos inmigrantes deciden venir porque estaban cansados de ese conflicto chino. Porque no se podía pensar en un futuro en una tierra que estaba sacudida por la guerra casi continuamente. ¿Sí? Dependían del Imperio Austrohúngaro y obviamente que estaban en contra, porque ellos lo que querían era pertenecer, por ese origen romano, a Italia. Querían pertenecer, pero en ese momento eran parte del territorio austrohúngaro. Que recién el territorio austrohúngaro se va a disolver terminada la Primera Guerra Mundial, allá después de 1917. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este contingente de friulanos viene escapándose de la guerra, de esa guerra que duró muchísimas décadas y que estaba lejos de resolver. O sea, hubo un móvil que fue determinante para esto. Esto va a ser los que van a iniciar este proceso de inmigración. En realidad, los inmigrantes friulanos no solamente van a llegar a Argentina, o al Chaco puntualmente en este caso, sino también a Norteamérica, o sea, y también a Europa del Este. El tema era irse de un lugar que estaba siempre en conflicto con las consecuencias económicas que eso significa. O sea, hambruna, crisis económica total. O sea, esta gente vino realmente con una mano atrás y otra adelante. Y otra cosa a tener en cuenta también y valorable es que en la situación geográfica donde ellos vivían, totalmente distinta a la del Chaco, sería a la de este territorio. Ellos están en una zona montañosa. Claro, con otras pautas culturales que tienen que ver con el desarrollo alrededor del entorno, por ejemplo. Claro. Y sería tan extrafalario como que nosotros vayamos a probar suerte con una valija a lo que hoy es Austria, digamos. Claro. ¿Sí? O sea, realmente fue muy fuerte el cambio y la necesidad que motivó que este grupo humano deje su terruño natal, deje su familia en pos de una vida un poco mejor al menos, ¿no? Claro. Acá atrás nuestra está la lista de las familias que vinieron. Sí, exactamente, son 36 familias. Ya vamos a explicar un poquito mejor eso, pero este sería el otro factor que se va a sumar a los ya existentes que le habían dado sentido hasta la entonces llamada Paraje San Fernando. Después se le va a empezar, Seitra es uno de los primeros que le llama Colonia Resistencia, etcétera. Que vamos a hablar más adelante. Y no podemos dejar de mencionar el aporte de estas familias y las que van a sumarse después, porque van a llegar más o menos hasta 1920 muchos. Ahora yo me pregunto, si esta gente, los fruilanos, no eran italianos. No. ¿No eran italianos? No. ¿Y por qué están debajo de la loa romana? ¿Seguimos? Sí, Chino, seguimos. Y antes de seguir tenemos que poner otra cosa en contexto, Chino. A ver, hubo un movimiento que propició la llegada de inmigrantes a todo el país, que fue la Ley de Avellaneda, ¿sí? Esto responde a una idea que tenía la clase ilustrada de la época, en que el mal, decía uno de estos personajes, Sarmiento, decía que el mal que aqueja a la nación es la extensión. Nuestras reservas respecto de ese personaje. El tema es el siguiente, entonces se pensaba que había que traer, ¿sí?, población europea. Sarmiento prefería europeo, pero francés, británico, etc. Para trasplantarlos, estamos usando palabras de citas textuales, trasplantarlo en esta tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una mirada peyorativa respecto al elemento criollo, digamos así.
Esto es importante decirlo. Bueno, la cuestión es que la ley Avellaneda lo que va a propiciar es la llegada de inmigrantes a partir de que el país, en Europa, en sus embajadas, va a promocionar, no solamente que va a promocionar el vengan a la Argentina a poblar, sino que va a acompañarse de medidas que favorecían mucho Al inmigrante, sí. al inmigrante. Por ejemplo, una de ellas era el tema del traslado. El traslado hasta el lugar de destino en la Argentina era a cargo del Estado. El mantenimiento de la familia una vez llegabas al puerto de Barranquera también corría por parte del Estado, la alimentación. Y una vez instalados los colonos inmigrantes en los respectivos destinos, Le daban tierras, herramientas de trabajo, incluso también se animales, le daban animales de granja, semilla y la posibilidad, dinero para que puedan empezar su proyecto de vida, digamos. Obviamente que esto va a ser una propuesta súper tentadora. Estábamos hablando recién, por ejemplo, de la situación que se vivía en la región del Friuli, de Tirol, claro, del Tirol también, que es esa zona frente al Mediterráneo, digamos. Y claro, la estaban pasando mal ahí. recién acabamos de decir la situación de crisis que atravesaban por el tema de las continuas guerras y los problemas, esto de que ellos se sentían italianos, pero pertenecían al Imperio Austrohúngaro, anhelos que no se podían realizar, y el costo de sangre y de crisis y de hambre, etc. Entonces, obviamente que muchas familias no lo van a pensar, y es así, Chino, que puntualmente en el caso de Resistencia, se van a embarcar del Friuli 36 familias en un barco transatlántico. En América, Sudamérica. El Sudamérica, que los va a traer hasta Buenos Aires. al puerto de Buenos Aires, donde van a desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 26 de diciembre de 1877. De allí van a estar alojadas esas 36 familias en la residencia para inmigrantes, el Hotel de Inmigrantes. Todo esto a cargo de Carlos Calvo. Claro, o sea, el Estado, como podía, atendiendo a estos contingentes, brindándole comida, etc. Dentro de las posibilidades. Bueno, la cuestión es que al fin se decide el destino de estas familias friulanas y vienen a esta región, a la provincia de Corrientes. En el vapor El Guaraní. Es del vapor El Guaraní. También por ahí hay algunas fuentes que hablan de que se llamaba Río Paraná. Bueno, no importa. La cuestión es que llegan a Corrientes en enero y de allí van a pasarse, primero va a venir un grupito de exploradores que se van a contactar con la gente que estaban acá, sí, de Ábalos. Y la verdad que, imagínense ustedes, recién decíamos las condiciones geográficas. ¿De dónde venían? Del Friuli, de esa zona, y llegaron al Chaco con el mejor momento el sol chaqueño, los habrá abrazado. Sí, mosquitos. Bueno, la verdad que... pernoctaron en los lanchones. Pero no solo eso, hay una cuestión, que realmente que estos no estaban muy conformes con el destino que les tocó, porque se alejaba mucho de las costumbres culturales que ellos traían respecto del clima, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión es que van a desembarcar finalmente este monolito que fue emplazado en 1928 en conmemoración, rememorando esa fecha, ¿sí? En este lugar habría sido el desembarco. El río entonces llegaba hasta mucho más acá, el Río Negro, y acá desembarcan esas 36 familias y se encontraron con otra realidad. Con un Chaco durísimo, con mosquitos, con el calor. No existía infraestructura. Sí, recordemos que ya existía un núcleo que estaba instalado, al que ya nombramos anteriormente, ¿sí? Al que ellos se van a sumar. Las primeras noches van a penetrar acá cerca. Claro, en las casas de los orajeros se instalan. La cuestión es esta, Chino. Este va a ser el otro elemento que va a terminar de conformar, ¿sí?, a lo que va a ser ya la colonia Resistencia. Ajá. Y acá también tenemos que decir la cuestión del nombre. La quinta de Ábalos había sido atacada por el último Malón, dirigido por el cacique Leoncito. Recuerdan ustedes que al comienzo del programa decíamos que su reducción fue abandonada. Él fue abandonado, fue traicionado. Y a eso se va a sumar también el descontento de los indígenas que trabajaban en los obrajes. Sí, perdón. Una unión de Cuom y de Vilelas. Bueno, ahora, entonces acá se va a instalar ese núcleo, se van a
Y también va a entorpecer el trazado que se había pensado Claro. en un primer momento con la comisión de Foster y Seiran, sí, que habían tenido una idea de cómo iba a ser la ciudad, pero imagínense, la ocupación se va a dar más o menos que moviéndose por los factores que se podían. Había tierras que estaban pensadas, por ejemplo, para ser habitadas, pero que eran muy bajas. Claro. Se define el tema de las chacras, etc. Y ahí va a comenzar. Pero la cuestión es esta. El aporte inmigrante, con el aporte inmigrante no inicia resistencia. ¿Sí? No, Resistencia ya estaba. El aporte inmigrante va a venir a complementar ese grupo heterogéneo. En los libros de Obligado, que son anteriores a la llegada de los inmigrantes, ya habla de un importante desarrollo demográfico, si bien es gente que a él no le gusta, claro. porque Pero todavía. no están de acuerdo, digamos, con lo que él piensa o con la idea de progreso, pero que ya existía. Entonces, el aporte inmigrante tiene que ver con la cuestión étnica, pero no va a ser lo que va a propiciar el desarrollo de resistencia. O sea, los resistencianos no nacimos, no nos bajamos del barco. No. Sí, eso es, y acá va la cuestión ese del mito fundacional, y que se va a reforzar mucho, Chino, a partir de qué? De que estas familias, disfrutando, gozando, aprovechando estas oportunidades que tenían por ser inmigrantes europeos, van a conseguir tierras, van a conseguir propiedades, acceso al crédito, herramientas, etc. Y obviamente que van a lograr un desarrollo económico que va a ser superior a los ya estantes, que van a pasar a ser en mayor medida después sus empleados. ¿Sí? Es así que no pasan muchas décadas para que ya tengan a un descendiente directo como intendente, que es el caso, por ejemplo, del Estani. Y desde ahí se va a construir esta idea de esta representación y esa iconografía de resistencia vinculada a la cuestión inmigrante, al barco. Otra cosa, Chino, que es importantísimo, o como dato de color. Nosotros acá en la ciudad conmemoramos el 2 de febrero, cuando en realidad fue el 26 de enero que va a ser el desembarco. ¿Por qué? Lo dejamos a su cuenta, a su criterio. A su criterio. Hay algunas cuestiones que hablan de que había una fiesta de patrono, cuestiones así, pero la cuestión es que se creó a la ciudad de Resistencia a partir de mitos. Uno de estos mitos importantísimos tiene que ver, por ejemplo, el 2 de febrero. Claro. Es falso, es un mito falso. No fue ese día. Y también el otro mito instalado es que Resistencia nace a partir de la llegada de los inmigrantes. No. Los inmigrantes aportan y es muy valorable el esfuerzo que van a tener que hacer para poder sobrellevar la vida acá tan distinta a la que ellos estaban acostumbrados del otro lado del Atlántico. Y para eso también, Chino, otra cosa importante que también aparece en la fuente es que en el caso de estas familias correntinas, en el caso de los que ya estaban establecidos acá, es la colaboración que le van a dar, inclusive respecto de las técnicas de laboreo de la tierra. Claro, ellos venían de otras técnicas, era otra tierra, otra forma de cultivo a la forma de cultivo de acá, de esta zona. O sea, en síntesis, resistencia es una construcción, como dicen los ingenieros de comienzo de siglo, que van a criticar el trabajo de las dimensiones de la ciudad y van a decir que resistencia, esto es según el Ministerio del Interior de esa época, resistencia está mal trazada y se realizó y se emplazó donde no tenía que emplazarse por una cantidad de cuestiones, digamos, geográficas. O sea, empezamos mal ya con eso, y lo otro es que en su origen es la suma de agentes, de personas, de familias, de una heterogeneidad, de una multiplicidad étnica, social y cultural espectacular. Bueno, gente, con esto nos despedimos hasta la próxima entrega. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Y bueno, si les gustó el video pueden dar like o suscribirse. No se olviden los comentarios y algún aporte a la página de Facebook Cazadores de Historias. Un abrazo y hasta la próxima.